Vamos a hablar también de lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, el esfuerzo de los diputados por tener acceso al Plan Nacional de Vacunación, a las estrategias de cuarentena. Tengo entendido que se aprobó la citación de diversos ministros, incluyendo el ministro de Salud, Francisco Paco Sucre. Diputada Zulay, adelante. Sí, nosotros, en base a la preocupación que tiene todas las personas, la ciudadanía, porque hay personas que dicen, se pagaron 6 millones, estas vacunas a dónde fueron, incluso, y oye, las redes sociales nos informan día a día, estamos viendo que dicen que de estos 6 millones, la persona que al final se le fue el dinero es un señor que se llama Luis Mota. Eso es lo que estamos nosotros viendo en las redes sociales. También queremos saber lo de la efectividad de la vacuna, porque dicen que hay una vacuna, creo que es la AstraZeneca, que dicen que le da parálisis cerebral a las personas, que les da otras consecuencias de tipo neurológica, y queremos saber en realidad, primero, que si la plata efectivamente se pagó, ¿a dónde fue la plata? ¿Cuándo vienen las vacunas? Si estas vacunas realmente funcionan y no tienen efectos secundarios, ¿cuánto se han gastado? Y efectivamente, nosotros no queremos que esto sea un negociado como todo lo demás que nosotros hemos escuchado. Incluso ayer se citó al ministro Paco Sucre, a la ministra Erika Maunés y al señor Héctor Alexander. Yo siento que Héctor Alexander le tiene que rendir cuentas al país. Yo tengo una certificación que ese día le voy a enseñar, porque yo le he criticado mucho a él, que porque él tiene a esta señorita Dagmar Romero. Yo no sé si tú sabes quién es Dagmar Romero. Dagmar Romero es la que estuvo en el tiempo de Varela y la que iba a representar a Panamá para que la sacaran de las listas grises y de las listas negras. Adivina, Dagmar Romero sigue aquí en Panamá y hasta, no en Panamá, nombrada con el ministro Héctor Alexander, y todavía a nosotros no nos han sacado de ninguna lista negra y de ninguna lista gris. Ya yo tengo la certificación donde esta señora se ha gastado en viáticos más de $500,000 y lo tengo ya por escrito. Tú sabes que a mí me gusta pedir todo por escrito. ¿Y qué ha hecho esa señora? ¿Y por qué esa señora sigue nombrada en el buen gobierno del señor Laurentino Nito Cortizo cuando ni siquiera ha hecho su trabajo? Esas son preguntas e interrogantes que nosotros tenemos que hacerlo a los 3 ministros. Pero yo también le pido a la Junta Directiva, y tú estuviste ayer, que cuando van a citar a Mauri Castillo. A Mauri Castillo es el superintendente de la banca panameña. Y fíjate que los bancos no están respetando la moratoria. Y a Mauri Castillo, en vez de poder, de luchar por lo que son los derechos de los usuarios, no lo ha querido hacer. Él se ha convertido en un empleado más de los bancos. Él defiende a los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos le pagan parte de su salario y eso se denomina conflicto de intereses. Esto hasta ahora la Junta Directiva no ha querido pronunciarse. Y yo también tengo que decirte a través de tu escuchado programa que hay diputados de nuestra bancada, como el diputado Ricardo Torres, que no ha querido discutir 2 proyectos de ley que son importantes. Uno, el que rebaja la luz eléctrica, que tú sabes que tenemos una luz, que tenemos las tarifas más caras del mundo, que si él discute este proyecto de ley lo rebajaríamos de $100 a $1. Y el que rebaja los intereses bancarios, donde los bancos en Panamá nos cobran intereses de usura y de ayotismo. No solo esos intereses, sino que uno pide un préstamo con un interés y a los 12 meses te suben los intereses. Te suben los intereses. Y ellos siempre utilizan de referencia la Reserva Federal en los Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal nos sube los intereses allá, los bancos nos los suben. Pero ahora que la Reserva Federal los bajó a 0.25% para los préstamos comerciales, hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos agropecuarios, ningún banco ha querido rebajarlo al interés de 0.25. Y eso Ricardo Torres no lo ha querido discutir. Diputada, antes de volver a referirme a la citación a los diversos ministros, quería hacer un paréntesis con respecto a lo que usted menciona de la superintendencia de bancos. Si usted observa
un posible conflicto de intereses en cuanto a los fondos o presupuestos de la superintendencia. ¿Por qué no proponemos entonces una reforma en la propia ley orgánica de la superintendencia de bancos que le dé la real autonomía que hace falta? Es que esa es la ley que tiene Ricardo Torres, perdón, el anteproyecto de ley que tiene Ricardo Torres, donde nosotros estamos poniendo que la superintendencia de banco tiene que poner incluso un ombudsman, un defensor de los derechos de los usuarios y de los cuentavientes, porque tú vas a los bancos y ellos te dicen, esta es la política del Estado y punto, porque ellos consideran que son una empresa privada. No, señor, no son una empresa privada, porque el gobierno les regaló, eso para mí es regalo, 2.000 millones de dólares. Y ellos están siendo subsidiados por el presupuesto general del Estado. Y si nosotros le hemos dado, bueno, no nosotros, eso lo dio la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde eso a través del Ejecutivo le dio eso, pidiéndolo el señor Amaury Castillo. Le han dado 2.000 millones de dólares más 800 millones para los intereses preferenciales de las casas que han sacado del Fondo de Ahorro de Panamá, que eso es de todos los panameños. Ellos tienen que rendir cuentas, pero no han querido todavía llamar a Amaury Castillo para que vaya a rendirle cuentas al pueblo panameño. Entonces, esa ley transforma todo. No solamente te rebaja los intereses bancarios a un 0.25%, sino también que te reincorpora lo que es la usura penal. Recuerda que en el gobierno de Martín Torrijos, los bancos hicieron un lobby para que les quitaran la usura penal del Código Penal. Todos los demás países tienen la usura penal. Los únicos que no tienen la usura penal son los bancos panameños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una ley que los rija. Ellos se autorregulan solo a través de un decreto que ellos pueden cambiar, porque ellos también tienen una junta directiva, donde esa junta directiva son 7 banqueros, donde ellos se autorregulan y ponen sus propias leyes a través de este decreto. O sea que no hay que el gobierno panameño ni nadie puede intervenir ni cambiar la ley, porque hasta ahora ningún gobierno la ha querido discutir. Y te lo digo porque Ricardo Torres tiene ese proyecto de ley que es de nuestra bancada, que pretende ser presidente de la Asamblea, pero si tú no cumples como presidente en una comisión de comercio con leyes que tienes que discutir a favor del pueblo panameño, entonces ¿cómo pretende ser presidente de la Asamblea Legislativa? Cierro el paréntesis con respecto a la superintendencia de bancos para retomar el tema de la citación a los diversos ministros. Me parece correcto que si hay un problema de comunicación hacia el país, si hay contradicciones en el mensaje o si hay ruido en la comunicación, me parece fabuloso que a través de la Asamblea Nacional se encienda la luz y con transparencia quede claro todo el plan de vacunación. Es que tienen que rendir cuentas. Hay que separar el bochinche, el morbo de la información matemática. La matemática es una ciencia exacta. Cifras, cantidades, compras, fechas, entregas, calendario de implementación. Me parece fabuloso de que al país se le hable con transparencia. Así es, y sí, eso lo está haciendo la Asamblea Legislativa. No te creas, Joaquín, la gente puede hablar, no, que los independientes, si nosotros no les firmáramos sus proyectos de ley y no se los discutiéramos, créeme que no pasarían. Es más, Juan Diego le ha ido hasta mejor que a mí. ¿Sabe por qué? Porque Juan Diego, la bancada del PRD, lo ayuda más que a mí, que soy de su propia bancada. Yo he presentado 100 y pico de proyectos. ¿Cuántos tú crees que me han querido discutir? El proyecto de la rebaja de la luz eléctrica, que eso se lo merece el país. Estamos hablando que mientras en otros países pagan 0.02% por kilowatts, aquí nos cobran 23 centavos en horas picos el kilowatt. Estamos hablando que pagamos casi panameños que cuando van a su casa, que nada más usan abanico, no usan aire acondicionado, que de repente lo usan una hora, les llega 100 y pico, 200 y pico, 300 y pico la cuenta de luz. Ahí yo tengo un recibo que me dio la señora Rosemena Gil, me dice, Zulay, yo guardaba todos los recibos cuando estaba el IRRE, yo pagaba $4,
¿Tú sabes cuánto me viene ahora la luz? Y yo ni siquiera uso aire acondicionado. Me vienen casi $200. ¿Por qué? Porque estamos hablando de negociados que se dan a través de las hidro y de las termos, que ellos ponen el precio que les da la gana, porque también se autorregulan, porque no hay una ley. Y ni siquiera... Está amarrada en este momento porque no han querido cambiar la ley que privatizó, porque eso se llama privatizar la luz eléctrica. Y ni siquiera por lo que cobran brindan un servicio de calidad, porque aquí en este programa Sembrador del Futuro recibimos todas las quejas de La Chorrera, de Panamá Oeste, de Colón, de diversos sectores del país, los apagones constantes que afectan los electrodomésticos, no quieren honrar los reclamos para indemnizar los electrodomésticos a las familias que han dañado sus equipos en casa. Así es. Y siquiera se reflejan los precios con la calidad del servicio. Exactamente, y la ley esta que los privatizó hay que revisarlo, eso lo tiene Ricardo Torres. Por eso te digo, a Juan Diego Vázquez, que él se queja, le ha ido muchísimo mejor que a mí que soy de su propia bancada. A mí me tienen esquineada, para que sepa, no todos, pero muchos de ellos a mí no me dejan y no quieren pasar los proyectos. ¿Por qué? Por los intereses de los grupos económicos. Aquí tenemos que hablar la realidad. Los grupos y poderes económicos se han infiltrado dentro de los partidos políticos. Tú lo sabes. Y nosotros, la membresía, lo sabe. Entonces, ¿cómo es posible que aquí estén defendiendo los intereses del señor Mota, los intereses de los Revilla, los intereses de los Humbert, los intereses de los banqueros, cuando deberían estar defendiendo los intereses de las personas que le dieron los votos? Los independientes realmente, no te digo que no han hecho su trabajo, pero ellos también tienen intereses. Ellos responden mucho a Movín. Y ellos tienen que acordarse, los independientes, cuando ellos acompañaron a Net Planel para pedir esa ley de delación, que lo que hizo fue darle impunidad a Odebrecht. Yo me acuerdo y ahí tengo los videos donde yo les decía, ustedes están haciendo una ley para que Odebrecht quede impune. ¿Y por qué tú te dabas cuenta? Porque Poppy Varela, que nunca iba a la asamblea, solamente llegaba cuando le interesaba una ley que se tenía que aprobar. ¿Quiénes fueron a pedir esa ley de delación? Uno de esos independientes que tanto habla la prensa, tanto habla Canal 13, tanto habla Canal 2, que fue con la señora Anet Planel. Busquen los videos. Hey, señores, ellos solamente están para ayudar a esos grandes poderes económicos. Ellos no están para ayudar al pueblo panameño. Esa es la triste realidad. Pero ¿quiénes lo ayudan a ellos? Muchos de la bancada de nosotros. Y el sistema de justicia que tampoco ayuda, porque fomenta la impunidad. Los grandes casos de corrupción todavía no han llegado a juicio. Oye, yo me acuerdo que cuando este señor Ulloa fue a la asamblea, sobre todo a la comisión de credenciales, él me dijo a mí y lo dijo públicamente que su caso insignia iba a ser el caso de Odebrecht. Yo tenía muchas dudas y yo incluso le pregunté de una manera personal, yo le digo, señor, nosotros sabemos que usted trabajó con Paquito Tejada. Paquito Tejada es de Movín. Paquito Tejada recibió consultorías en el gobierno pasado. A usted le dio la mano Paquito Tejada. ¿Usted está seguro de que usted no va a responder a este señor, a los intereses de Movín? No, señor, yo voy a investigar a Odebrecht. Mira, el tiempo me dio la razón. Siempre el tiempo me da la razón. Ya se cumplieron 12 meses de nuevo. 12 meses, no ha hecho nada. Ahí está el caso de Brecht. Mira, a mí, yo de verdad siento que este señor Ulloa tiene un pacto con Varela. Pacto con Varela. Tú al dejar a las mismas fiscales que Kenia tenía y donde tú, o sea, tenemos que recordar todo lo que salía en los Varelix, donde Kenia le pedía que le exoneraran o le quitaran unos impuestos a los fiscales, donde Kenia venía y le decía cómo iban a actuar y cómo iba a ser la justicia selectiva. Y esas mismas fiscales están ahí y hasta la fecha Odebrecht, que se ha dado el lujo de no pagar absolutamente nada en otros países, cuando tú incumples un acuerdo, cuando tú un acuerdo de delación no dices totalmente la verdad, tú vienes y eliminas ese acuerdo de Odebrecht y la gente va a la cárcel y inicia la investigación. ¿Qué tú crees que están haciendo ahorita? No paga, vamos a hacer una audiencia para pedirle, para rogarle, por favor, Odebrecht, paga lo que debes. O sea, ¿esto qué es? Pero bueno, como nosotros siempre decimos,
los peces gordos nunca caen. Y ahí está el procurador Ulloa, que ha resultado igualito a quien hizo la Porcel. Lo que pasa es que Kenia era más de frente, este es más callado, ¿no? El único gobernante que tuvo Panamá que fue a la cárcel fue Manuel Antonio Noriega. Los demás han recibido decenas de denuncias de corrupción, acusaciones y nunca han llegado a enfrentar la justicia en los tribunales. Bueno, Martinelli la enfrentó, pero la impunidad fue sinónimo del juicio de Ricardo Martinelli. Va a haber un nuevo llamamiento a juicio. Las víctimas de sus pinchazos telefónicos siguen esperando justicia. Por eso es que mencionamos que la crisis moral, la crisis ética en sociedad ha carcomido el sistema del órgano judicial en nuestro país. Y es importante seguir martillando en esto. Este país tiene la expectativa de que se haga justicia no solo a los mártires del 9 de enero, sino en múltiples temas. Contamos con usted, diputada. Gracias. Seguimos adelante, Joaquín. Recuerda que tenemos el martes, Dios primero, a las 2 de la tarde, para que en la Asamblea Legislativa, para que hables con los familiares de los mártires, porque hay que pedir esta reglamentación de la ley. Esta ley ha costado 57 años para que se les haga verdaderamente justicia. Fue aprobada a través de la Asamblea, ningún presidente la sancionó, esa es la triste realidad. Tuvimos que ejercer el artículo 172 y 173 de la Constitución Nacional, donde establecíamos, después de 30 días, si usted no sanciona o usted no objeta ni veta, el proyecto de ley tiene que ser ley de la República. Marcos Castillero, hay que darle lo que es al César, lo que es del César, lo hizo, a pesar de que Marco estaba de que, ay, Dios mío, pero que esto no se interpretará de una manera que estoy siendo poco diplomático. Tú sabes que Marcos es muy diplomático, ¿no? Él le gusta la paz. Y yo le digo, no, Marcos, fírmala y mándala. Yo por mí, yo lo hubiera mandado todos los días, pero Marcos mandaba una cada mes. Y bueno, pasó 1 año y 2 meses, pero por fin la ley a favor de los mártires se sancionó en Gaceta Oficial el 20 de septiembre del 2020. Todo está documentado, todo está en redes sociales y tú eres testigo porque tú estuviste con nosotros en la discusión de esta ley en segundo y tercer debate en el Pleno, cuando estabas acompañado de los familiares de los héroes sobrevivientes de la gesta del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964. Tengo que darte las gracias públicamente porque siempre también nos apoyaste en esto, mi amigo Vázquez. Gracias a usted, diputada. Estamos orgullosos de que usted haya levantado esta bandera. Su propio padre, que en paz descanse, fue un hombre valiente, sí, un héroe. Eran los cédula 9, los veragüenses que se desplazaron hacia la ciudad capital, sorteando todos esos retenes que había puesto el ejército norteamericano. El último retén estaba en el propio Puente de las Américas. Hay muchas cosas que no pueden quedar en la gratitud generacional, diputada. Así es, Joaquín, y hay que hacerle realmente, o sea, hay que hacerle justicia a los mártires. Si no fuera por ellos, Panamá no hubiera recibido 17.000 millones de dólares desde la entrega del canal del 2000 al 2000, año 2000 al 2021. En 21 años ha recibido 17.000 millones de dólares, en contraste con 85 años de administración norteamericana, donde solamente Panamá recibió 1.850 millones de dólares. Hay que hacerles justicia, hay que honrarlo, porque ellos fueron masacrados, Joaquín, fueron masacrados. Y tú sabes qué es lo que más rabia me da. ¿Dónde estaba la Guardia Nacional en aquel entonces de 1964? Viendo cómo mataban con metralletas, con granadas, con pistolas, y no hicieron nada. De encuartelarse, le dieron la orden de encuartelarse. Sí, mientras los pobres jóvenes que estaban desarmados contra armas de grueso calibre. Tú viste, yo hice un video que me gustaría que lo vieran en mis redes, en Instagram. Tiene está llegando casi a las 50.000 reproducciones, donde todas las armas, cuando se desclasificaron los documentos del ejército americano, como más de 1.850 balas. Hicieron el inventario de cuánta pólvora habían soltado. Exacto, un ejército contra estudiantes desarmados. Y que gracias a la lucha y por los muertos que ellos pusieron, hoy tenemos un canal, que muchos que han sentado en esa junta directiva haciendo negocio, utilizando información privilegiada,
despilfarrando los recursos del Canal de Panamá, donde tienen a familiares de ellos que ponen que bueno, ahora dejo a mi tío, a mi primo, o sea, eso es un nepotismo y un tráfico de influencia. Pero bueno, hay un tecnicismo constitucional donde hay un fiscal dentro del canal, que es este muchacho Domínguez, hermano del exdiputado, que no quiere investigar nada, no quiere hacer auditoría y que está ahí. Yo pensé que ese cargo estaba vacante. No, ahí sí. Si no ejerce su función. Joaquín, tú no te das cuenta que ahí está la gente de Lombana, la gente de Varela, ellos siguen en puestos clave. Y pero nosotros, que queremos hacer la cosa bien, no tienen esquineado. Yo pensé que ese fiscal de la autoridad del canal estaba aquí pintado en la pared porque no se siente su fiscalización. Usted mencionó una palabra, la palabra, si no me equivoco, la palabra contraste. Sí, este es un país de desigualdades sociales. Y lo que pasa en la autoridad del Canal de Panamá es reflejo de eso. Tenemos un sector de la población generando riqueza con altos índices, un estándar altísimo de vida y al mismo tiempo unos problemas sociales, una brecha abismal de pobreza, pobreza extrema, trabajo infantil, deserción escolar. El presidente Cortizo ha convocado un diálogo nacional para hablar las cosas que no se pueden seguir ocultando. Hablar de frente. Yo espero que todos los sectores de la sociedad, todos los sectores, oposición, gobierno, sector privado, obrero, hablen las cosas de frente. Porque un diálogo está bien, muy bien. Cada día la pobreza aumentar. Joaquín, del país mirando perfecto. Pero ¿qué tiene que hacer el señor Eichmann en ese diálogo nacional? ¿Qué tiene que hacer él? Sinceramente, cuando no paga los impuestos, cuando hay una Corte Suprema de Justicia que se lo exige. Él, el que supuestamente es referente moral. ¿Qué van a hacer esos grupos de Movín en ese diálogo? Que casualmente él es el reflejo de la impunidad. Exacto. Con las mismas personas que en todos los gobiernos, ojo, estoy hablando en las administraciones de todos los gobiernos, siempre están bien, siempre están pelechando, siempre tienen negociado. O sea, esa es la gente que va a hablar en estos diálogos, por favor. Eso me recuerda a las reformas constitucionales que yo les voté en contra, porque yo decía en estas reformas constitucionales que yo le decía a Harley Mitchell, tú nos estás metiendo reformas constitucionales. Harley Mitchell, que es uno de los asesores, y esa reforma constitucional está poniendo que hay un tribunal constitucional que sea puesto de a dedo y ese tribunal constitucional pueda reformar la constitución y hacer lo que le da la gana. Yo siento que el presidente de la República tiene que escuchar asesores que les digan la verdad, no personas aduladores. Aquí hay demasiados aduladores y tú lo sabes, Joaquín. Y esos aduladores no le hacen bien al país. Pero bueno, hay que echar para adelante, hay que seguir luchando. Yo creo que no podemos callar, tenemos que hacer las críticas constructivas para que los correctivos se hagan y que realmente el país se beneficie, porque hay mucho descontento en este momento y vamos a esperar entonces la citación de estos 3 ministros con respecto a las vacunas, porque la población tiene mucha esperanza, que realmente no hay un despilfarro, que el dinero se haya dado, que yo sí quiero saber y le voy a preguntar al ministro, oye, ¿quién es ese Luis Mota que dice que fue el que recibió los $6 millones? ¿Qué ha hecho ese Luis Mota? ¿Ah? En zona libre, la oficina de Pfizer. Sí, y yo quiero saber, yo le voy a preguntar, dime quién es ese Luis Mota, cuánto se le pagó a Luis Mota, porque Luis Mota es ese el que está trayendo las vacunas, de acuerdo a lo que dicen las redes sociales, que nos digan sí, no, y por qué. Y bueno, le vamos a dar seguimiento a esa comparecencia en la Asamblea Nacional y le reitero que tiene las puertas abiertas en este su programa Sembradores del Futuro. Muchas gracias y reitero.